Jóvenes, muy buenos días. El día de hoy, continuando con nuestras clases, nos toca desarrollar todo lo correspondiente al texto descriptivo. Muy bien, primeramente tenemos que ver qué es un texto descriptivo, ¿ya? Vamos a decir que el texto descriptivo representa lingüísticamente la imagen de un objeto, ¿ya? Es la representación de un objeto. Puede ser una persona, un animal, un ambiente, una cosa, un fenómeno, un suceso, etc. ¿ya? Ahora, consiste en caracterizar seres u objetos en su estado estático. ¿Ya, chicos? Ojo, cuando me refiero a estático no quiere decir que permanezcan inmóviles. ¿Ya? Además, la función lingüística que predomina en todo texto descriptivo es la función expresiva. ¿Listo, chicos? Muy bien. A este lado, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no? Que será un texto descriptivo, ¿no? Entonces, ya saben, es la caracterización de los seres y objetos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades que debe de tener un texto descriptivo. ¿Ya? La primera propiedad es que debe entregar una información concreta y en estado estático, ¿no? Entonces se refiere a algo concreto, algo directo, ¿no? Si estamos referido a un objeto en estado estático, ¿no? Quiere decir sin movimiento, ¿ya? Es una propiedad. B. Organiza la información en forma simultánea y yuxtapuesta. ¿Qué nos quiere decir con esto? Forma simultánea es en forma secuencial, un paso detrás del otro, ¿no? Y yuxtapuesta quiere decir que junta ideas que expresan contenidos diferentes, ¿ya? Ejemplo, ¿no? El niño de cabeza grande, la idea, estaba comiendo una paleta de fresa, ¿no? Si se dan cuenta, habla de cosas diferentes. Pero al final todo va dirigido a un tema. Entonces eso se llama la yuxtaposición. C. Presenta características y circunstancias ordenadas en el espacio, ¿no? Entonces, características y circunstancias ordenadas también va a referir a una secuencia, ¿no? Presenta un orden, ¿no? De lo más importante a lo específico, ¿no? De lo general a lo particular, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora veamos la estructura del texto descriptivo. ¿Cuáles son sus partes, no? La primera puede ser de la forma al contenido y a la inversa. De la forma, ojo chicos, forma al contenido. Por ejemplo, vamos a ver de qué trata esta parte. Es que si empezamos describiendo la forma de un objeto, luego tenemos que ir detallando las partes que lo componen y finalmente describir su funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, describimos la forma, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito. Describimos la forma que presenta el robot. Seguidamente vamos a ir detallando sus partes, ¿no? Sus partes. Y para finalizar, su funcionamiento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Qué ejecuta? Y así completamos esta primera parte. Después vamos a tener de lo general a lo particular y a la inversa también, ¿no? Ojo, recuerden, ¿no? Se puede empezar describiendo de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Por ejemplo, cuando realizamos una descripción general de un paisaje y destacamos los rasgos más precisos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos empezar a describir el paisaje y empezaríamos por los rasgos, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos montaña, pueblo, túnel, carretera, valle, río, ¿no? Ahora no nos gusta describir de esta manera, empezamos por el río, valle, carretera, túnel, pueblo, montaña y terminamos en el paisaje. ¿Listo, chicos? Entonces podemos describir de esas dos maneras. Siguiente forma,
de lo próximo a lo más alejado en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y esto también se puede describir a la inversa, ¿no? ¿En qué consiste eso de lo próximo a lo más alejado? Así, por ejemplo, dice, se puede describir una persona o un ambiente tal y como lo observamos ahora y tal como lo hemos percibido años atrás, ¿no? Una descripción hacia el pasado, ¿ya, chicos? También podemos describir un paisaje destacando primero lo más cercano a nosotros y luego lo más alejado o viceversa, ¿no? Una descripción en el espacio, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, si hacemos la descripción de una casa, de nuestra casa, podríamos empezar por los elementos internos y así nos vamos alejando hasta llegar a la calle, ¿no? Aquí en el ejemplo, por ejemplo, vemos la descripción de una persona que ya es mayor, pero nosotros podemos alejarnos en el tiempo y volver a cuando era joven, ¿no? A eso se refiere este tipo de descripción. Muy bien, ahora veamos las fases del proceso de descripción, ¿no? O cuál es la secuencia que se debe de seguir para poder describir. Primer paso, observación, ¿no? ¿Qué es observar? Mirar, ¿no? Mirar, ¿no? Entonces vamos a decir que es la primera cualidad que se debe ejercitar para describir correctamente, ¿no? Es una cualidad la observación, ¿no? Somos muy observadores, ¿no? Entonces observar implica mirar con atención el objeto a describir, ¿no? Tenemos que fijarnos en todas las características de lo que vamos a describir, ¿no? Entonces, primeramente la observación. Continuamos con la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Después de haber observado, nosotros nos hacemos el acto de interrogación, análisis y valoración del objeto a describir, ¿no? O sea, realizamos una especie de metacognición sobre el objeto a describir, ¿no? ¿Qué hacemos? Aquí se debe entresacar, ¿no? O destacar lo esencial y rechazar los detalles superfluos de los objetos descritos, ¿no? ¿Qué quiere decir destacar lo más importante? De ejemplo, tenemos todo el cuerpo humano, ¿no? Pero nosotros queremos saber cuál es aquel sistema que nos defiende de las enfermedades, ¿no? Y en qué órganos están. Entonces nosotros destacamos aquellos órganos que colaboran con el sistema inmunológico. Muy bien. Y el último paso o secuencia para realizar una descripción es la expresión, ¿no? Ya hemos observado y hemos reflexionado. Y ahora vayamos a la descripción en sí, ¿no? Entonces es el proceso en el que se elige la expresión lingüística que con más precisión representa lo que ha sido observado, ¿no? Elegimos nuestras expresiones, elegimos nuestras palabras para que con más precisión describamos, ¿no?, el objeto que hemos observado, ¿no? Previa elaboración de un esquema inicial, ¿ya? ¿Listo? Entonces escogemos las palabras, lo más adecuado, ¿no? Los términos que ayuden a que nuestro texto tenga mayor cohesión y coherencia. Muy bien, ahora veamos los pasos para la redacción de un texto descriptivo. Primeramente, número 1, observación de la realidad. Nosotros miramos un objeto y este objeto, o sea, puede estar en posición estática o en posición dinámica. Muy bien, veamos. Si nosotros vamos a realizar una descripción estática, vamos a seguir el siguiente orden. Primeramente, enumerar los elementos que consta el paisaje, animal, objeto, etc., ¿no? Enumeramos los elementos que constan, de los cuales consta el paisaje, animal u objeto. Seguidamente caracterizamos todos los elementos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la caracterización? Vamos a indicar su tamaño, su forma, su color, su gusto, etc., ¿no? Todo ello mediante sintagmas nominales ampliamente
adjetivamos. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a utilizar bastante el adjetivo, ¿no? El adjetivo calificativo por lo general. Muy bien. Y si la descripción es dinámica, vamos a seguir la enumeración de las acciones. Ojo chicos, enumeración de las acciones. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Y después vamos a hacer un orden, vamos a caracterizar y vamos a determinar la naturaleza de estas acciones. ¿Ya chicos? Entonces, en estática, elementos que conforman algo, y en la dinámica, las acciones que sigue el objeto a describir. Muy bien. Ahora, número 2, ¿qué más hacemos para describir, no? Selección y agrupación de datos, ¿no? Entonces, una vez que tengamos los datos, tenemos que seleccionarlos y agruparlos en los más significativos y debemos evitar colocar los datos innecesarios, ¿no? Los rasgos superfluos, por decirlo así, ¿no? Siguiente paso, ordenación de la realidad, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos seleccionado los datos, ¿no? Anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a decir que si bien no hay nada preestablecido para ello, claro, porque no hay una secuencia que nos indique cómo debemos ordenar nuestros datos, se pueden adoptar algunos criterios, como en primer plano, en la parte central, a la izquierda los datos complementarios, a la derecha los otros datos que complementan, etc., ¿no? Tenemos que hacer una jerarquización de la selección de datos que hemos tenido, ¿ya? Y por último, redacción definitiva, ¿no? Entonces, en base a lo que hemos hecho anteriormente, se va a emprender la producción textual, ¿no? De manera definitiva, ¿no? ¿Cómo va a ser el texto descriptivo, no? Para ello vamos a tener que valernos de una serie de elementos gramaticales, ¿no? Como sustantivos ampliamente adjetivados. Anteriormente ya hemos visto esta oración, ¿no? Sustantivos ampliamente adjetivados. Tenemos que hacer bastante el uso del adjetivo calificativo. Acá vemos un ejemplo de una descripción, ¿no? Vamos a hablar sobre la descripción del caballo de paso, que es un animal típico del Perú, ¿no? Veamos qué dice. El caballo peruano de paso es un animal de silla, de talla mediana, liviano, que debe reunir características plásticas y temperamentales que lo hacen apto para trabajar a un aire propio llamado paso nacional o de piso, que demanda aptitudes físicas especiales y condiciones bien definidas de suavidad. Se caracteriza por la armonía y fineza de sus formas, la arrogancia de su porte, su gran resistencia orgánica, su paso innato o natural que lo mantiene firme en el trabajo diario. La cabeza, de construcción elegante, de perfil ligeramente convexo, rectilíneo, con quijadas bien destacadas. La frente es ancha, la cara larga y estrecha, las orejas cortas, la boca pequeña, el mentón prominente. La cabeza del caballo peruano de paso revela poder y brío. Está ornada de crines largas que pueden cubrir la frente. Entonces, si nos damos cuenta, aquí describe rasgos físicos, ¿no? También describe acciones que realiza y también algunas características simbólicas. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Entonces, acá indicamos, ¿no? La forma, primero, ¿no? De talla mediana, liviana, plásticas y temperamentales, ¿no? Habla del temperamento, de algo interno, ¿no? Y también pone atención especialmente en su cabeza, ¿no? Cómo es la forma de su cabeza, ¿no? ¿Qué representa, ¿no? Representa poder y brío, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos, aquí tenemos un ejemplo claro de descripción. Ahora veamos los tipos de descripción. Los tipos de descripción. Uno, por el sujeto descriptor, ¿no? Recordemos que para describir hay un sujeto, que es quien describe, y un objeto, el cual va a ser descrito, ¿no? Vamos a empezar por el sujeto descriptor, ¿ya? El sujeto descriptor puede ser una descripción técnico-científica. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en dar a conocer un objeto de manera precisa y objetiva, ¿no? Este tipo de descripción hace uso de un lenguaje denotativo y aparece por lo general en los manuales científicos. ¿Ya, chicos?
Entonces, ¿qué hace aquí el sujeto? Describe de una manera precisa, objetiva, ¿no? Un tema científico o técnico, ¿no? Hace uso de un lenguaje denotativo. Por lo general, este lenguaje denotativo es claro y directo, ¿ya? Chicos, como por ejemplo, ¿no? Ahora último hemos visto en las noticias que se hace una descripción de cómo es el coronavirus, ¿no? Entonces estamos haciendo un tipo de descripción científica, ¿ya? No se utilizan ambigüedades, el lenguaje tiene que ser directo. Ahora la segunda forma del sujeto descriptor es cuando éste hace una descripción estético-literaria. ¿Ya, chicos? ¿En qué consiste esto? Consiste en plasmar de forma subjetiva la visión que dé un objeto que posee el autor, ¿ya? Además, el sujeto intenta causar en el lector una impresión o un sentimiento, atiende más a un propósito estético, moral o psicológico que a un propósito científico, ¿no? Es lo contrario de la descripción técnico-científica, ¿no? Estético-literaria. Cada estético busca la belleza, ¿no? A través de las palabras, ¿no? Como por ejemplo, Neruda se sabe que describe, ¿no? a elementos de la naturaleza como la noche, ¿no? Como la noche, ¿no? En sus poemas. Entonces, en ese caso, hace uso de un lenguaje netamente subjetivo y que pretende causar un sentimiento, ¿no? una impresión en el lector. Pero todo esto basado en lo estético, en la belleza, ¿no? También puede ser moral o también puede ser psicológico. Muy bien. Ahora vamos a ver por el objeto descrito, ¿no? O sea, ya cambia, ¿no? Hemos dicho que para el texto descriptivo hay dos formas, ¿no? Una del sujeto y otra del objeto. Muy bien, vamos a ver del objeto, ¿no? Primeramente vamos a tener la prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Es cuando si solo se describen los rasgos físicos y aspectos externos de la persona, ¿no? Se refiere ya a la descripción de una persona, ¿no? Por ejemplo, rasgos físicos, ¿no? Aquí podemos poner, es una mujer de cabello negro, cara redonda, ojos grandes, nariz respingada, boca podríamos decir roja, cuello de magnitudes estiradas, etcétera, ¿no? Solamente rasgos físicos y el aspecto que presenta, ¿no? Presenta una mirada pensativa, etcétera, ¿no? Ahora sí, sigamos, ¿no? Ahora veamos la etopeya. ¿Qué es la etopeya? La etopeya es cuando se describen las cualidades morales y psicológicas, ¿no? Ya no lo externo, sino lo interno, ¿no? Por ejemplo, podemos decir aquí que, Javier es muy apasionado, es muy alegre, amistoso, tiene un buen ingenio y creatividad, es muy bondadoso y es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, presenta una fortaleza interna, ¿no? Entonces describimos todas las cualidades internas, estas se les llama morales y psicológicas. Sigamos, continuamos con el retrato. ¿Qué es el retrato? El retrato combina lo que es la prosopografía y la etopeya, ¿no? Entonces combina las características físicas como morales de la persona, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de la diosa Atenea, que era muy fuerte, casi perfecta por fuera, pero también poseía una gran inteligencia, ¿no? Por eso Zeus, su padre, le da el título de diosa de la sabiduría en la mitología griega. Y aquí tenemos la caricatura, ¿no? ¿Qué cosa es la caricatura? Es cuando se describen los rasgos físicos y morales de la persona de forma exagerada, acentuando sus defectos, ¿no? Tenemos aquí la imagen de un futbolista, de Ronaldinho Gaucho, y vemos que se exagera, ¿no? Se exagera algunos rasgos físicos, ¿no? Como por ejemplo, más sus dientes, acentúa más a sus dientes. Muy bien, ahora pasamos al número 3. Por el modo de descripción, ¿ya? ¿Qué vamos a ver aquí? Ejemplo, número 1, descripción de una realidad abstracta. ¿Qué significa abstracta? No existente, no real, ¿no? Diríamos que es la descripción
de una sensación, de un sentimiento o de emociones. Esto es aspectos del mundo psíquico, ¿ya chicos? ¿Qué pasa con estos sentimientos, emociones, sensaciones? Son muy difíciles de expresar con palabras, para lo cual el sujeto hace uso de elementos sensoriales para aproximarnos a la realidad sensible, ¿no? Como nosotros describimos una emoción, un sentimiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos que expresar palabras idóneas, ¿ya chicos? Que nos hagan aproximarnos a la realidad que queremos mostrar. Segunda descripción, vamos a decir que se llama descripción cinematográfica. Esto también pertenece a por el modo de descripción, ¿no? Entonces decimos, aquí el sujeto se encuentra inmóvil y el objeto descrito está en movimiento, chicos, ¿ya? Ojo, el sujeto inmóvil y el objeto en movimiento. Es como cuando nos sentamos en el cine, ¿no? Nosotros inmóviles y todas las imágenes están en movimiento. ¿Ya? Como es el caso que se nos presenta cuando queremos describir una batalla, chicos, ¿ya? Es la más completa de las descripciones, pues requiere luz, color, movimiento, relieve y sonido, dado que el lector debe asistir al espectáculo como si lo viese y oyese, ¿ya? Entonces esta descripción es la más completa, hace uso, ¿no?, de elementos como la luz, el color, movimiento, relieve y sonido, ¿no? Entonces todo esto tiene que causar una sensación completa al lector, ¿no? Por eso nos habla de espectáculo también. Y para terminar vamos a ver la última forma de por el modo de descripción, que se refiere a la descripción de un objeto, ¿no? Aquí vamos a poner énfasis en las partes que lo componen, la función que éstas desempeñan y su relación de espacio con los demás objetos circundantes. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿no? Partes, relación y la función, ¿no?, que desempeña. ¿Ya, chicos? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, con esto terminamos todo lo referente a nuestro tema referido al texto descriptivo.